Vamos a iniciar inmediatamente con la noticia de que el 9 de septiembre pasado, es decir, hace ya unos 3 meses, la jueza Yanivet Rivas del tercer juzgado de la instrucción del Distrito Nacional otorgó una prórroga de 4 meses al Ministerio Público que vence hoy lunes, para seguir buscando evidencias en el proceso que se sigue por corrupción contra Juan Alexis Medina Sánchez y los demás imputados del caso Pulpo. El Ministerio Público, representado por los procuradores adjuntos Wilson Camacho y Jenny Berenice Reynoso, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, acogiendo la prórroga, anunciaron que depositaron hoy, en el día de hoy, la acusación formal en contra de los involucrados en el entramado de presunta corrupción. Analizamos el tema desde la perspectiva jurídica y lo hacemos junto al jurista experto en Derecho Preventivo y Litigación Estratégica, Francisco Álvarez Martínez. Francisco, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Todo bien, gracias por la invitación, un placer verte de nuevo. Un placer recibirte, un placer. Bueno, entonces Francisco, hoy se cumplía esta prórroga, hoy fueron depositadas de manera formal las acusaciones contra los diferentes señalados por el caso Pulpo. Sí, el caso que como tú bien mencionaste ya había sufrido, entre comillas, la única prórroga, porque el Código Procesal Penal te permite una única prórroga que tú se la tienes que solicitar y justificar a un juez, y el juez, si ve pertinente esa prórroga, pues le autoriza, como hizo en este caso el Ministerio Público, que se deposite más allá esa acusación. No tenemos la constancia, o por lo menos el recibido de que ya se depositó, pero al ser la única prórroga, nosotros entendemos que el día de hoy ya eso, como anunciaron los magistrados, se iba a concretizar. Entonces, depositada esa acusación, ya lo que queda entonces es conocer el juicio. Esa acusación, que es el Ministerio Público diciendo, en todo este tiempo que he investigado, he encontrado, y entonces expone su teoría del caso, y a raíz de eso, entonces ya vamos al primer encontronazo con el juez, que va a depurar esa acusación del Ministerio Público, va a depurar los medios de prueba, y obviamente se va a ver ese controvertido entre los abogados del Ministerio Público y los abogados de la defensa, para limpiar, entre comillas, el camino, para que el juez diga si el caso tiene o no tiene méritos de ser conocido. Ok, entonces digamos que como cuenta la nota que acabo de leer, hoy fueron depositadas, presentadas las pruebas para las que el Ministerio Público en su momento pidió la prórroga. ¿Recibe la parte de los acusados este documento que entrega el Ministerio Público en el día de hoy también? Sí, luego de que se deposita en el tribunal, la Secretaría del Tribunal tiene una labor de difundir entre las partes ese documento, debe notificársela a todos los involucrados, si hay víctimas se le notifica a la víctima, si hay imputados, varios imputados se le notifica a los varios imputados, y los imputados entonces, desde que toman conocimiento de esas piezas, es que van a poder, entre comillas, defenderse. Claro. Porque hasta ahora, aunque hemos visto que las medidas de coerción son como trailers de lo que va a ser la acusación, ellos no habían tenido una concretización de esa pretensión punitiva del Ministerio Público que le permita a ellos ahora, punto por punto, referirse a esos argumentos, pruebas y elucubraciones que el Ministerio ha hecho en su contra. Hay muchas personas que, juristas entendidos en temas jurídicos sobre todo, que aseguran que las medidas de coerción llegan a tener incluso un perfil de juicio, precisamente por lo elaboradas, por lo trabajadas, por lo litigadas, por lo publicitadas que son esas medidas de coerción. ¿Eso es así o no es así? Y si es así, ¿cuál es el impacto de hacer esto que tendría a un juicio final? Porque tú mencionaste como que eran el preview de un juicio. ¿Esto le afecta o le beneficia al juicio final? Sí, yo creo que nosotros estamos viendo ahora porque ¿qué pasa? El Ministerio Público es el encargado de la política criminal del Estado. Entonces, yo creo que en esta nueva etapa del Ministerio Público se ha querido utilizar un método parecido al de la justicia anglosajona. En Estados Unidos, por ejemplo,
las medidas de coerción, aunque son súper simples, se dan cuando ya el órgano persecutor está convencido de lo que está pasando. Entonces el Ministerio Público está tratando, pienso yo que quizás por un tema del descrédito que ha sufrido en los últimos años, especialmente incluso por el sometimiento del anterior procurador de la República, creo que está tratando de solventar en el foro inadecuado sus procesos. Entonces, cuando nosotros... ¿Y cuál sería el foro adecuado? Bueno, lo que pasa es que cuando uno se pregunta qué es una medida de coerción, la respuesta es una de tres: peligro de fuga, peligro para las pruebas o peligro para las partes y el proceso. Entonces, en teoría, una medida de coerción pudiera tener 10 páginas diciendo esa persona se va a fugar por X o Y, esa persona va a destruir pruebas porque las tiene o las escondió. Entonces, pero aquí hemos visto cajas y cajas y cajas de documentos llegando a las medidas de coerción. Lo cual para mí es un error técnico del Ministerio Público, porque en el afán de vender el caso, le están dando a sus adversarios con la mucho mayoría tiempo. de las pruebas. Exactamente. Claro. Que fuera lo ideal siempre, que uno tenga tiempo para defenderse, pero cuando tú estás discutiendo la medida de coerción, es como que tú quieres pedir el postre cuando te toca pedir la entrada. Entonces, de una forma u otra, ya el Ministerio Público está mostrando gran parte de cuál es su estrategia, cuáles son sus pretensiones, y le está dando un tiempo suficiente a la defensa de que se prepare. El problema como diríamos en buen dominicano, eso da chance a que se le mate el gallo en la funda. Claro, y el problema es ¿a costa de qué? O sea, ¿cuál es el costo de eso? Y por eso es que uno debe hacer esa evaluación, esa tasación de qué se está perdiendo, porque, por ejemplo, cuando tú vendes esa imputación, una imputación que se vende sin que haya un juicio todavía, ya la sociedad asume eso como válido, lo está diciendo la autoridad, no lo está diciendo Francisco. Entonces, ahí hay un problema serio, porque cuando tú le vendes al país que alguien es culpable, cuando tú ni siquiera has terminado de preparar tu investigación, entonces ya esa culpabilidad, vamos a decir que va a estar en el imaginario popular. Entonces, cuando tú tengas esa imputación, como que la gente dice que fulano ya es corrupto, que fulano ya se robó esto, que fulano ya hizo aquello, entre comillas, poco importa una sentencia absolutoria, porque ya la sociedad se va a quedar con ese mal sabor. Entonces, cuando nosotros vemos este tipo de medidas de coerción, ahora vamos a conocer el caso. Mira lo que pasó con el caso de Brecht. Muchas fanfarrias y mucha expectativa, y al final, cuando viene una sentencia de este tipo, un silencio. Entonces, lo ideal es que esto no ocurra de esta manera, sino que el caso se conozca ahora, no en la medida de coerción. ¿Se han manejado estos casos de tal manera que la medida de coerción parezca una condena final? Sí, el problema es ¿qué es la condena? La condena no solamente es la sentencia, hay una condena social que jamás vuelve. Incluso nosotros tenemos ejemplos en los últimos 10 años de personas que han sido absueltas y todo el mundo los retiene como culpables. Incluso nosotros a veces cometemos... Así mismo es. Y por eso es que incluso el juego de la prensa es muy importante. El texto, cómo se dicen las cosas, hay que tener cuidado. Si una persona, por ejemplo, la encuentran en su casa con la mano llena de sangre y su pareja muerta, uno no puede decir fulano mató a fulana, porque tú no sabes si fulano mató a fulano. Él llegó y la pudo haber encontrado así tratando de auxiliar, se ensució de sangre. El problema es que nosotros nos hemos mal acostumbrado a esa narrativa de fulano hizo tal cosa sin ni siquiera haber a veces un juez apoderado de nada. Lamentablemente, yo creo que mucho de eso responde a la presión social y a lo que tú mencionabas, a un deseo y a unas ansias de gran parte de la población de ver justicia, sobre todo en los casos de corrupción, que casi siempre y en su gran mayoría salían por la puerta grande. Y entonces eso fue creando como una especie de frustración en la gente que de alguna manera ahora se ve saciada, pero me parece que es, a mi juicio como ciudadana, conformarte con una entrada cuando hay un menú de opciones. O sea, al final me da la impresión como de que me van a dejar comiéndome el pancito que me sirven adelante, pero ni entrada, ni plato fuerte, ni postre, ni nada. O sea, todo lo que pudo haber sido la mesa completa, me la van a quitar. Que como yo tenía hambre, me llené con pan. Incluso a mí me gusta hacer un símil a veces con la sociedad como un niño. El padre, que es el Estado, tiene un hijo que es la sociedad. La sociedad va a pedir de todo, pero el encargado de saber lo que es prudente y no es el Estado. Por eso es
que aunque el pueblo a veces pide esa sangre pensando que eso es justicia, el Estado es el que debe poner un paro y decir, no, lo que pasa es que yo tengo que respetarle su derecho a esa persona que hasta ahora todo apunta es culpable, hasta que una sentencia de un juez sea definitiva. Cuando quien está haciendo esa vulneración de vender el caso en los medios es el Estado, dígase, el Ministerio Público, se manda un mensaje incómodo, porque si el Estado es que está diciendo eso, mucha gente que confía plenamente y sin ningún tipo de reservas en ese Ministerio Público va a asumir como válido eso. Y por eso es que yo siempre trato de que la forma en la cual el mensaje del Ministerio Público se mande deje abierta la posibilidad de la libertad o de la inocencia, porque siempre va a estar abierta. Y el Estado no es una persona como yo o como tú. El Estado es ese papá que debe decir, no, lo mejor es esto. Es así, es correcto. Bueno, ¿qué podemos esperar a partir de ahora con el caso Pulpo, Francisco? ¿Cuándo pudiéramos estimar que llegaría finalmente el juicio si todos los elementos presentados son acogidos y el juez entiende que hay lugar a un caso para juicio? Ahora vamos a ver un baile, entre comillas, de notificaciones, de pruebas, si están todas las pruebas, si no, que eso es muy común. A veces tenemos esa deficiencia y más cuando son expedientes tan voluminosos, pero luego que se complete esa etapa de que todo el mundo esté notificado y todo el mundo ya tenga en sus manos sus medios, entonces vamos a poder ver las audiencias. Esas audiencias, que va a ser el primer contacto judicial real de las partes con su expediente, que no sabemos si van a ser televisados o no, porque eso al final es una decisión de las partes involucradas, va a ser ese choque entre lo que ellos dicen y lo que nosotros decimos y lo que dice el juez. Entonces, el juez, luego de verificar todo eso, va a emitir un auto que es, digamos, la forma en la cual el juez interpretó el caso. El juez imparcial va a evaluar si lo que dice el Ministerio Público se concretiza con las pruebas que deposita y si lo que dice la defensa y aporta, también apoya, digamos, su punto de vista. Y lo que sale de ahí es la guía del juicio de fondo. Esa guía, que es el auto, el juez puede decir, mira, aquí no hay nada, y dictar un auto de no lugar, o pudiera decir, no, mira, aquí hay algo, y entonces se apodera un juez de fondo para que conozca el caso ya con las consecuencias que nosotros conocemos. Esto puede tomar mucho tiempo, hay muchísimos imputados, vamos a ver quizás muchísimos incidentes, que a veces la gente cree que los incidentes son para ganar tiempo, pero si hay una deficiencia hay que denunciarla, y el trabajo de los abogados es denunciar la deficiencia que haya, que a veces uno dice, eso es para ganar tiempo, eso es entorpeciendo la justicia, y no, pero va a ser un proceso largo, nada más por la complejidad del caso y la cantidad de imputados. Bueno, pues nos queda entonces esperar a partir del día de hoy, en el día en que los procuradores adjuntos Wilson Camacho y Jenny Berenice Reynoso, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, acogen la prórroga y anunciaron que depositarán. No sé si se ha depositado, el señor Roberto Cavada, el hombre noticias tal vez sabrá si se depositó o no la acusación formal, y a quien le damos la bienvenida. Don Roberto, ¿cómo está usted? Muy bien, mis saludos a todos. Bueno, hasta donde tengo entendido aún no han depositado. Pero tienen hasta hoy, hasta las 12 de la noche. De hecho, recordemos que el propio Wilson Camacho, titular de la pesca, en más de una ocasión requería el tema de los informes de la Cámara de Cuentas, de las auditorías de la Cámara de Cuentas para completar el expediente que ellos siempre han planteado, que está blindado, creo que es la palabra que han utilizado, para concluir toda esta información y comenzar, ¿no?, el proceso del juicio de fondo. ¿No es así, doctor? Sí, ahora lo que vamos a conocer es este primer viaje del expediente. Luego que sale de la mano del Ministerio Público, llega un juez de la instrucción que va a ver todo lo que está pasando. Exacto. Entonces, si el juez ve mérito suficiente, el juez no dice culpable o no, sino claro. Si el juez ve mérito suficiente, se apodera entonces otro tribunal que va a evaluar esos méritos. Si el juez dice no, aquí no hay nada, entonces dicta un auto de no lugar, y obviamente eso también se puede recurrir. Pero lo que hace el juez ahora es depurar los argumentos de las autoridades, los argumentos de las partes con las pruebas, y ver esa realidad procesal que escapa a lo que sea que se haya vendido en los medios o lo que se haya dicho en las redes.